Amigos, amigas, llevo 2 días, ya lo saben, ¿no? Llevo 2 días en que no he podido hacer el programa Toscalero porque hemos estado en obras aquí en la casa que aún no han finalizado, pero ya prácticamente están casi hechas. Entonces, como yo ya les he venido diciendo, el programa Toscaleros va a tener continuidad, porque el programa Toscalero tiene una cantidad de personajes en este barrio que no pueden quedar en el olvido, como quedaron en el olvido en el documental que ofreció un señor ahí que le pagó el ayuntamiento por hacerlo en la Casa Pisaca y se comió a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo importante de este barrio. Pero bueno, la cuestión es que hoy, en este Toscaleros de hoy, me voy a referir primeramente a una chica que yo conocí cuando yo era chico, ella un poco más mayor de edad que yo, y que vivía 4 casas más abajo de esta, en la calle San Martín. Su nombre, Carmen. Los apellidos no los recuerdo. Digamos que el conocimiento que tuvimos entre los dos fue porque mi madre tenía el estanco y ella venía al estanco y entonces ella hablaba con mi madre, decía que yo le caía bastante bien, se le caía bastante simpático, tuvimos una relación amistosa muy bonita, ya digo que ella era como 4 o 5 años más mayor que yo y nos llevábamos fabulosamente bien, ¿sí? Y un día, pues la vi con un señor que bueno, no sería tampoco tan mayor que ella, ¿no? Pero la vi bastante compenetrada, ¿no? Con ese señor y bueno, al cabo de un tiempo, esa chica toscalera de la que es San Martín se casó con este hombre. No sé si por la iglesia, si por lo civil o por qué, pero se casó con él y se marchó de la calle San Martín a la calle García Morato, porque para mí la calle se sigue llamando García Morato, porque cuando uno nace en un barrio en el Toscal, nace, juega, se divierte, se enamora, es el barrio donde tú has crecido y tú ahora no vas a estarle poniendo nombres a la calle, a las calles, le vas a cambiar el nombre, ¿no? En absoluto. Para mí sigue siendo la calle García Morato, como ya les dije, ¿no? Entonces se mudaron a la calle García Morato y de la calle García Morato se fueron a la calle San Vicente Ferrer. Sí. Ese fue el trayecto del matrimonio. Que este señor que se casó con Carmita vivía en otro barrio, no lo sé, no lo puedo saber, o sea, no tengo ni idea, porque nunca se lo pregunté. ¿Y saben por qué nunca se lo pregunté? Porque era una persona que fue mi profesor de matemáticas cuando mi padre me dijo, vas a ir a clases particulares. Y él daba clases particulares en la calle García Morato, en una casa pegada a donde está el estanco Librería García Morato. Y ahí iba yo a clase. Y era un señor que a mí me impresionaba. Yo es que le tenía un gran respeto, no de que fuera, que me marcara una autoridad ni nada, sino que era su carácter, su forma de ser humana, ¿no? Y me preguntaba muchas veces, me preguntaba, ¿qué tal lo estás pasando? ¿Cómo va tu familia? ¿En tu casa vives bien? ¿Tienes alguna necesidad? Yo me quedaba, claro, con la edad que tenía me quedaba asombrado, ¿no? Y allí coincidía en clase con una chica, que ya lo comenté en un programa anterior, en alguno lo comenté, ¿no? Y esa chica, pues, bueno, pues nos daba clase de matemáticas a los dos.
a ella y a mí, y yo aprendí muchísimo de él, tanto que cuando llegué a Sevilla, a la Universidad Laboral, todo aquello que me estaban explicando de matemáticas ya lo sabía porque él me lo había explicado, ¿no? Y hay una anécdota al respecto que también la comenté, y es que al salir de clase de Néstor Padrón, que es el nombre de este señor, Néstor Padrón, yo salía con esta chica y había un chico que lo llaman el Cala y tendría pues más o menos mi edad en aquel momento y me paró en plan fortachón, me paró diciéndome, ¿qué haces tú saliendo con mi piba? Y yo le dije, ¿cómo que saliendo con tu piba? Yo vengo aquí a clase, a clases particulares. La chica es alumna aquí también y estamos los dos en clase. Pues ándate con ojo y tal, porque voy a estar acechando porque esa es mi piba. Y yo a la chica le dije, pero tú eres novia de este chico, tú sales con él. Me dijo, yo, si a ese chico a mí no me interesa para nada. Y así fue la anécdota que les estoy contando, ¿no? La cuestión es que este señor, Néstor Padrón, pues yo no sabía nada de su cuestión política ni nada. Y resulta que era un señor que estaba en el Partido Socialista Obrero Español cuando el Partido Socialista era obrero. Cuando el Partido Socialista era obrero, porque lo que es ahora es el Partido Socialista. De obrero no tiene nada. Porque en aquella época, recuerdo, y lo recuerdo perfectamente, que este señor vivía de las clases que él daba, porque él no cobraba nada del partido. Él no cobraba nada. No sé si le pagan desplazamiento o alguna dieta o algo, pero tener como tienen hoy, esos sueldazos que tienen hoy, que cobran unas barbaridades, de eso nada. El político era una persona más del pueblo y luchaba por los derechos del pueblo. Y a mí esa persona me llegaba, porque ya digo que me preguntaba cosas de nuestra vida aquí en familia y tal, que si lo estábamos pasando bien, que si esto, que si lo otro. Aparte de darme las clases de matemáticas, ¿no? Y entonces, pues pasado un poco de tiempo, cuando yo ya me examiné, aprobé y tal y todo eso, pues yo me empecé a enterar un poco de la vida política de él, ¿no? Y entonces yo tenía aquí unos apuntes, como se puede ver, la libreta es viejísima, ¿no? La libreta es muy vieja y claro, la encontré el otro día, encontré la libreta y ponía Néstor Padrón. Estuvo en las 5 primeras legislaturas a partir de 1977 y en 1999 lo nombraron presidente del Partido Socialista Obrero Español, junto a Pedro Anatael González. Estos son los datos que yo tengo. No tengo más datos de él. Ni siquiera he ido a mirar biografías. Lo único que sí me enteré es que había fallecido. Una pena que hubiera fallecido. Aunque lógicamente, si yo ahora tengo 78 años, lo lógico es que él, pues ya, si viviera tendría que tener 85 por lo menos, no sé. No sé, Carmita, su esposa, pues sí viene a ser más o menos, bueno, si yo tengo 78, la mujer puede ser que tenga ya 81, puede ser, si vive, ¿no? Porque yo la vi a ella hace como unos 5 meses o algo así por la calle Méndez Núñez, yendo por la casa sindical, pero vamos, no sé nada de ella porque ya digo que vivían en la calle San Vicente Ferrer, por la parte izquierda, bajando de la Palmera. Por ahí creo que vivía. Bien, o vive todavía. Bueno, pues la cuestión es que yo me centro en esta persona porque pienso que todas estas cosas que están sucediendo ahora en la actualidad, que la UCO esa o como se llame, ha controlado al Partido Socialista
la ha controlado de manera de que se han involucrado en el asunto dos personas que eligió el presidente para mover su situación de presidente del gobierno y de asuntos y de negocios y tal, más el asunto de él mismo con su señora y su hermano y tal. Y ahora resulta que sale del otro lado, sale el señor Montoro, creo que se llama, ¿no? Que era el que hacía las cuestiones de hacienda, de jubilaciones y tal, que también se las traía en latas, ¿no? Es decir, que en lata se las traen los dos, en lata. Lo único que alegan, que es lo que yo he escuchado, es que mientras el Pedro Sánchez, lo hace con gente que está en su partido en ese momento, estos de ahora alegan que eso lo hicieron los que estaban antes, que no es con los que están ahora. Aunque los que están ahora resulta que empiezan a publicar fotos de este señor que está de presidente del Partido Popular con un narcotraficante que iba con él para todos lados en su yate y en las islas no sé qué, y se iban por ahí de tenderete. Es que usted empieza a mirar todo eso y luego se fija en la figura de Néstor Padrón Toscalero, porque aunque él venga de no sé dónde, aunque haya vivido en otro barrio, su vida transcurrió en el Toscal. Su vida transcurrió en el Toscal. San Martín, García Morato y San Vicente Ferrer. Ahí transcurrió su vida. Sí. Y todo lo que hizo dentro del Partido Socialista Obrero Español, como se llamaba en aquel momento, ¿eh? Lo hizo aquí en el barrio del Toscal. Y todas las medidas que tomó, las tomó aquí en el barrio del Toscal. Y como profesor de matemáticas, y a lo mejor daba otras asignaturas, por lo menos para mí, como profesor de matemáticas, fue un lujo, porque yo aprendí de él muchísimo. Aprendí en matemáticas de él mucho, pero mucho. Ya digo que cuando fui a la Universidad Laboral de Sevilla y me entré en clase de matemáticas, yo ya sabía hacer las raíces cuadradas y sabía hacer cosas. Claro, después las leyes de Kirchhoff eran un problema enorme, ¿no? Que ahí era donde me trababa totalmente. Pero de resto lo demás me lo sabía ya. Claro, ya no me equivocaba. Es más, tengo una cuestión que me dicen, no, súmame estas tres cantidades, 17, 18 y 36. Y yo sobre la marcha le doy la respuesta. Pues soy una persona rápida para eso. ¿Sí? 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 O sea, 14 y 13, 27. No, es que esas cosas me han surgido, no sé ni cómo, pero que las sabía hacer rápidamente y las sigo sabiendo hacer rápidamente, ¿no? Pero claro, yo lo que digo es, estas dos cosas que están ocurriendo, ustedes creen, ustedes piensan que eso, allá en el quinto pino de los años, ustedes creen que existían estas, estos fenómenos. Pues yo creo que sí, porque si hubo un problema de guerra civil entre hermanos, absurdo totalmente, es porque ocurría eso. Nunca se han llegado a acuerdos. Nunca se han llegado a acuerdos. Tenían que haber gente como Néstor Padrón para que esos acuerdos se llegaran con humanidad. Y vamos a luchar por el pueblo, no por nosotros, por el pueblo, porque nosotros somos parte del pueblo. Y claro, ustedes saben perfectamente y lo saben de sobra que yo ni soy de uno, ni soy del otro, ni soy del medio. Yo solamente soy canario y he luchado por canariedad. Que no lo sabía que había luchado por canariedad, fue Chacho Bausou el que me lo dijo. Pero yo había trabajado por canariedad y lo sigo haciendo. Y lo sigo haciendo. De la gente con la que yo trabajo no tiene por qué emigrar. Si yo fuera una persona que económicamente tuviera dinero, yo montaba una industria cinematográfica. Y aquí solamente trabajaban canarios.
Y eso no quiere decir que alguien que venga de la península y se integre o del extranjero y se integre no pueda participar. Uno debe estar abierto, uno debe estar abierto totalmente, pero siempre que sea con legalidad, no ilegal, sino con legalidad. Y no con truanes, no con gente que viene a aprovecharse, no, sino con gente que usted sepa que viene a colaborar. Y esa persona que colabora, que hasta ahora, en estos 27 largometrajes que yo he hecho, nadie ha cobrado nada, ni yo, ni ellos, ni yo, porque es un producto que no se vende, es un producto que se edita para promocionar a los que salen en las películas. Eso ha sido así. Y lo mismo pasaba en Fresinatan Tour, pero en Fresinatan Tour sí cobraban los que actuaban, la mayoría de ellos cobraban. Si un grupo como Fresinata cobraba 50.000 pesetas, era 10.000 pesetas para un niño, para una niña, para otro niño, y 10.000 pesetas para mí. Claro, así es como funcionaba el asunto. Y cuando era un solista y cobraba 10.000 pesetas, eran 5.000 pesetas para el niño y 5.000 pesetas para mí. Así es como era el asunto. Y estoy totalmente convencido de que esto que está ocurriendo ahora, si la gente fuera como Néstor Padrón, estas cosas no sucederían. Se llegarían a acuerdos, se podrían llegar a acuerdos para beneficiar a la gente. Y no necesitábamos ni un 20A, ni un 20O, ni un 18M, ni nada. No se necesitaría nada, porque este hombre recibiría a todo el mundo y le escucharía. Y todo aquello que había que programarlo y hacerlo, él luchaba por eso, para conseguirlo. No como este otro Daruca, que está a favor de los que están allí, de los que, bueno, se dice que el Cerdán o no sé qué, se limpiaron la caja, no sé qué. Y él está ahí con el tema de las mascarillas también. Y luego él no estuvo aquí de presidente también. ¿Y por qué no hizo esas cosas aquí? ¿Por qué no hizo todas esas mejoras? ¿Eh? ¿Por qué no las hizo? Si él tenía el poder, ¿por qué no las hizo? Es que todo esto es así. Todo esto funciona a nivel de enfrentamientos y enfrentamientos. Y dicen, no, no, es que la guerra civil ya terminó. Sí, la guerra civil terminó, pero ustedes siguen igual. Hubo un pacto, ¿no? Hubo un pacto en el que trajeron a Santiago Carrillo, Adolfo Suárez, ¿no? Trajo a Santiago Carrillo, vino Felipe González, y llegaron a un acuerdo, ¿no? Los catalanes, los esto, y llegaron a un acuerdo. Y empezó a funcionar la cosa. ¿Y por qué se fue después deteriorando todo? ¿Por qué? Porque todos querían vivir como los gerifaltes. Digo yo, es que no puede usted encontrar otra solución. ¿Qué, qué, qué, qué puede haber? ¿Qué hubiera pensado Néstor Padrón de todo esto? De una persona humana, de una persona de la que no se puede decir es un toscalero que se dedicó a mangar dinero, se dedicó a hacer lo que le da la gana. Nadie puede decir nada de Néstor Padrón. Ha sido un toscalero de lujo, un toscalero humano. Sí, se gobernaba de otra manera. Claro. Fíjense ustedes, les voy a contar de nuevo esa anécdota que fue el señor Quiroga, que ya falleció de Televisión Española en Canarias, que me dijo, mira, Paco, vete a... Eran las primeras elecciones, ¿no? Vete enfrente de la casa sindical, que allí tenemos el piso, creo que en el último de arriba, tenemos allí la sede del Partido Socialista, obrero español, en aquel momento, ¿no? Vas allí y le dices que vas de mi parte y que tú le vas a organizar en los mítines, vas a llevar a tus artistas. Bueno, yo dije, bueno, pues esto es para los chicos y las chicas y los grupos de rock, pues es un negocio, claro, lógicamente.
aunque no sea, se cobre muchísimo, algo se cobra. Bueno, pues yo llego allí, subo en el ascensor, entro en la vivienda. Buenos días. Habían como 6 personas allí, ni una sola respondió buenos días. Me dirijo a uno, le digo, mire, ¿quién es el que lleva todo este asunto aquí? Porque vengo de parte del señor Quiroga de Televisión Española en Canarias para hablar de un asunto. Y me dijo, vaya allí. Sí, pero de una manera, no sé, yo me quedé sorprendido, ¿no? Bueno, pues vaya allí, fui allí. Y había uno allí en el fondo que decían que ese era el que mandaba allí dentro. Le digo, buenos días, no me contesta, sino me dice, ¿qué quiere? Hombre, es que lo lógico es decir, no me conoce de nada. Es decir, ¿usted qué desea? ¿No? Bueno, yo le seguí la corriente y le dije, no, es que me manda el señor Quiroga de Televisión Española en Canarias y me dice que yo hable con ustedes para que me den un listado de los lugares donde van a dar los mítines y yo llevar artistas, ya sean solistas o sean grupos, a cantar. Y entonces, sabiendo el número de sitios que se va, la fecha y luego, pues para poder yo hablar con los músicos y hacer un presupuesto. ¿Para qué fue aquello? Cuando le dije la palabra presupuesto, me dijo, ¿cómo que presupuesto? De eso nada. ¿Presupuesto? No. Eso tienen que ir y ya está. Digo, ¿cómo que ir y ya está? ¿Usted qué cree? ¿Que los músicos viven del aire o qué? Los músicos tienen que cobrar si van a actuar. Claro. Yo tengo que hablar con los músicos y decirle, mira, hay un proyecto y este es el presupuesto. Y me contesta el tío, pero vamos, un tío que se ve la cultura que tenía, ¿no? Bueno, era algo maravilloso, ¿no? Y jefe de todo aquello. Me dice, pues si no vayan a actuar, yo ya sé cómo se llama y ahí no les vamos a dar ninguna actuación. Mira, no le respondí una mala palabra porque soy una persona educada, ¿no? Y le dije, bueno, pues hasta luego. Y me fui. Y después se lo dije a Quiroga. Y Quiroga se tiró las manos a la cabeza. Ustedes se imaginan que en ese momento ya habían pasado años y yo le hubiera dicho esto a Néstor Padrón. Estoy totalmente convencido que Néstor Padrón hubiera ido allí y los hubiera puesto firmes a todos. Los hubiera puesto firmes a todos. Claro, porque Néstor Padrón me hubiera dicho, él, de su manera humana de hablar, decir, pues mira, no tenemos presupuesto, por ejemplo, ¿no? Y tú puedes colaborar con nosotros y cuando tengamos ya, pues, el ayuntamiento o lo que sea, podemos ayudar a estos cantantes que colaboraron con nosotros. Es decirlo, hablar de buena forma, de buena manera y llegar a un entendimiento. Y entonces yo tengo ya, digamos, las palabras de una persona que me habla con honestidad y decirle a los músicos, oiga, miren, pasa esto, aquí no nos van a pagar, pero nos prometen, el presidente o el señor que está encargado de esto nos promete que en cuanto ellos tengan, digamos, la autoridad del lugar, de la alcaldía, del pueblo, de lo de donde sea, nos va a dar la posibilidad de actuar cobrando. Y entonces habrá músicos que dirán ok y dirán otros que no. Pero bueno, por lo menos se habla con educación, con respeto, con cultura. Pero se veía que allí aquellos eran unos papas fritas, ¿no? Unos batatas. Vamos, era increíble. Yo me quedé sorprendido y Quiroga se quedó más sorprendido que yo. Porque Quiroga lo que quería era hacerles un favor. Sí. Quería hacerles un favor. Y ya digo, yo en el tiempo que yo conocí a Néstor Padrón, que no fue tampoco tan largo, pues ya digo que fueron 2 veces, dos clases, una en un curso y otra en otro, que sería pues
3 meses en uno y 3 meses en el otro, ponle 6 meses, ¿no? Estuve con él en eso, más el conocimiento de cuando enamoraba con la que luego se casó, con Carmita, mi amiga, y los veía y me saludaba. Incluso yo me llegué a encontrar con él cuando vivía allá en la calle San Vicente Ferrer, me lo encontraba que venía, siempre iba muy serio por la calle, muy bien puesto, ¿no? Y yo, vamos, pasaba por al lado de él y claro, yo no sabía si decirle hola o no, porque por si acaso a lo mejor ni se acordaba de mí. Y él me decía, hasta luego, Paco. Yo me quedaba sorprendido, se acordaba de mi nombre. Y yo le decía, hola, y tal. Y alguna vez se llegó a parar y preguntarme cosas, que ahora mismo no me acuerdo de las cosas que me preguntaba, pero me preguntaba cosas, ¿sí? Era un personaje total. Tanto es así que de todas las islas, cuando yo me enteré, fue alguien que me lo dijo, no lo he leído, ¿no? De que cuando falleció, creo que eso fue tremendo, ¿no? Eso fue publicado en todos los periódicos de Las Palmas de Gran Canaria, de Tenerife, eh, vamos, de toda la gente, ¿no? Incluso de los partidos rivales. Los partidos rivales acudieron, creo que a su entierro, ¿no? Porque era una persona que se ganaba a la gente, porque hablaba con claridad, ¿no? Mira, vamos a arreglar esto por las buenas. Vamos a arreglar esto para que el ciudadano, la persona que vive en las Islas Canarias, tenga una mejor vida, a solucionar esto. Claro, es que esa es la mejor solución para un político. Un político debe, en primer lugar, debe seguir trabajando en su profesión y luego dedicarle un tiempo. Yo me acuerdo que uno de ellos era Félix Acuña Dorta, aparte de Néstor Padrón, que era un señor que tenía una agencia de aduana y a la vez era alcalde de Santa Cruz. ¿Sí? Le dedicaba un tiempo. Y eso que yo, ya saben que yo, el tema de Emilio, ¿no? Que fue el que destruyó la ciudad juvenil y que el barrio Toscal no lo puede ver ni en pintura, ¿eh? Que fue el que mandó a construir la casa Pisaca y todo eso de ahí, ¿eh? Pues es un señor, creo que era Emilio García Gómez, también que tenía una cuestión de análisis clínico en la Plaza Ireneo González, él le dedicaba tiempo a la cuestión de los análisis y luego era alcalde. Y en eso no le puede usted criticar, no le puede usted criticar. Yo no sé si después en el ayuntamiento cobraba o no cobraba, ni Félix Acuña Dorta tampoco. Ahora, dudo muchísimo que Néstor Padrón, salvo los viajes o las dietas o eso, cobrara algo. Pero yo no lo veía a él metido en esto por negocio. Lo veía porque políticamente tenía una sensibilidad por la humanidad, por ser humano, por ayudar a la gente. Claro. Y yo, claro, yo viendo todas estas circunstancias desde tiempos muy lejanos, en los que yo, como todo el que nace en Canarias, es canario, da igual en la isla que nazca, que es canario, ¿no? De las 8 islas que son ahora, donde usted nace es canario. Ahora, lo de canariedad, que es otra historia totalmente diferente, pues esa la he aprendido no hace mucho tiempo, póngale 3 años, que la he aprendido, aunque la practicaba, pero hasta que Chacho Bausou no me lo dijo, yo lo que hacía era hacer mi trabajo, no era que yo estuviera buscando canariedad, ¿no? Yo era un canario más que hacía un trabajo en la música, en el rock y en publicar unos libros, ¿sí? Pero fue Chacho Bausou el que me dijo, no, es que lo que tú has hecho tiene canariedad, porque tú has hecho en Las Palmas
has llevado las Palmas de Gran Canaria a Tenerife. Y tú, de las Palmas de Gran Canaria, has traído a Tenerife a los canarios, a los de allí, a actuar aquí. Eso es hacer canariedad. Y claro, yo comentaba el otro día el caso de Pedro, por ejemplo, que no jugó en el Tenerife, el caso de Pedri, que no jugó en el Tenerife, y no podía contar el de Ayose Pérez, porque Ayose Pérez sí jugó en el Tenerife. Hizo aquí canariedad con el Tenerife, antes de irse para Inglaterra, y ahora estar después en el Betis y ahora en el Villarreal, y en la selección española. Sí, hizo canariedad, porque era el que metía los goles en el Tenerife, sí, hizo canariedad, como hay muchísimos, ¿no? Pero me quiere usted decir a mí cuántos actores y actrices, cuántos cantantes, cuántos grupos hacen, hacen hacen canariedad y se les valora, que por eso tienen que coger las maletas y marcharse de aquí, ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel extranjero. Claro, ¿por qué? Pues porque si Paco Dorta fuera una persona que tuviera economía, aquí yo montaba una industria cinematográfica, claramente, para que nadie tuviera que emigrar, para que todo el mundo que se dedica a una profesión de este tipo, dentro de la cultura, tuviera trabajo aquí y tuviera una promoción aquí. Y los medios de comunicación tendrían, tendrían que estar, como cuando yo en el mercado de Nuestra Señora de África llevaba cuatro televisiones a retransmitir lo que hacía. Y entonces no tenía economía, pero llevaba cuatro televisiones allí a retransmitir aquello, a mi barrio en La Estrella y a Cantilandia. Sí, hay que ver, ¿no? Y sin dinero, y sin dinero. Imagínense ustedes con dinero, que yo he hecho 27 largometrajes más o menos, creo que son 27, y no he pagado nunca a nadie por trabajar en una película, ¿no? Ni yo he ganado un euro ni una peseta en eso. No he ganado nunca nada. Donde único gané algo de dinero, algo, fue con los niños en Fresinat Tour. ¿Por qué? ¿Saben por qué era? Porque teníamos tanto nombre, el grupo tenía tanto nombre, ¿no? Que todos, casi todos cobraban. Y entonces, si el grupo Fresinata, o la Frugal, o Bocaditos, o el que fuera, cobraba, eran cuatro, pues cobraban 50.000 pesetas, porque eran pesetas, ¿no? Pues eran los cuatro componentes, ¿no? Y yo cinco, 10, 20, 30, 40, 50. Ellos se llevaban 10.000 pesetas y yo 10.000 pesetas. Y si era una cantante solista, que cobraba a lo mejor, pues 10.000 pesetas, que no recuerdo, ella se llevaba 5.000 y yo 5.000. Es decir, que íbamos al 50%. ¿Por qué? Pues porque muchos de los que estaba yo preparando, cantando, que los hice cantantes, no les cobraba, no les cobraba, no pagaban. Y hubo un tiempo en que cobré, pero eran más los que no pagaban que los que pagaban. Sí, era así. Y yo muchas veces me veía negro para pagar el alquiler del piso. Me veía negro. Porque claro, también tenía que comer. Y comía en el bar Cañada. Y eso no es de gratis. Hay que pagar la comida, el desayuno, el almuerzo y la cena. Claro. Y luego los gastos personales. ¿Y saben ustedes lo que cuesta tener un equipo de música? Teclados, aparatos de grabación, magnetofones.
micrófonos, cables, cuerda, cuando se rompía una cuerda, sustituirla, ¿vale? Todas todas esas cosas cuestan dinero. ¿Y de dónde salía el dinero? Si no me pagaban la mensualidad, claro. Y luego grababa discos, grababa cintas, y salvo dos o tres que me pagaron, de resto los demás era todo de gratis. Y vendían las cintas ellos, no yo. Las vendía Juan Pedro Gutiérrez de Acentejo y las vendían ellos. Yo de ahí no veía nada, en absoluto, y eran mis canciones. La suerte es que las canciones me las registraba Felipe, las escribía en la partitura, las metía en autores, y que ahora eso pasó a la historia porque ahora ya se puede registrar las canciones a través de internet y entonces es diferente y ahora yo cobro porque mis canciones se están tocando en Inglaterra, en Bélgica, en Holanda, en Rumanía, en Honduras, en México y claro, y eso cada 3 meses recibes un dinero, ¿sí? Esa es la suerte de ser compositor de canciones y claro, no es que cobre lo real, porque ¿quién controla el número de canciones que tú haces y suenan en televisiones, en radios? Eso es muy difícil de controlar. Solamente los músicos que tocan en algún lugar y rellenan las hojas de autores y ponen canción tal, Paco Dorta, y entonces eso es lo que cobran, ¿sí? Unas veces pueden ser ciento y pico euros, otras veces pueden ser 300, otras veces pueden ser 400, otras veces pueden ser 30, otras veces pueden ser 70, pero cada 3 meses cobras un dinero. Por eso, es lo único que me ha quedado de ese recuerdo, nada más. Y claro, como no existía un plan cultural que a lo mejor hablándolo con Néstor Padrón se hubiera podido conseguir, yo hubiera hablado con Néstor Padrón y le hubiera dicho, Néstor, mira, nosotros los que nos dedicamos a la cultura necesitamos tener no un seguro autónomo, sino un seguro cultural en el cual, según lo que tú, digamos, obtengas, puedas pagar mensualmente un dinero. Y cuando llegue tu jubilación, tú cobras tu jubilación por lo que tú hayas cotizado. Es decir, si yo estoy en un grupo y toco todos los días, pues lógicamente eso es como si fuera un trabajador normal. Pero si yo toco 4 veces al mes, o 2 veces al mes, o una vez al mes, yo no puedo cotizar lo mismo que los demás. Y eso Néstor lo hubiera entendido perfectamente y seguro que hubiera luchado por eso. Hubiera luchado totalmente porque nosotros, los músicos y los que hacemos cine y los que escribimos libros, hubiéramos tenido una posibilidad cultural de llegar a este momento y no estar cobrando como estoy cobrando 567 euros ahora, porque antes cobraba 400 y pico y anteriormente 300 y pico, y eso, el PP subía no sé qué un 2%, después el PSOE subió un no sé cuánto, ahora ese subió a 567. Y luego, claro, escucha a la gente, ¿no? Como yo he escuchado a gente, no, es que gracias a esta señora Yolanda Díaz, no sé qué, pero oiga, pero si Yolanda Díaz está viviendo como una marajá, pero ¿de qué me está hablando? ¿Cuánto cobra ella? ¿Y cuánto cobro yo? ¿Y quién ha trabajado más? Si yo tengo 78 años y he trabajado aquí por la cultura toda mi vida. ¿Y ella cuándo salió? ¿Qué edad tiene? Es que manda castaña. Pero ya no digo Yolanda Díaz, digo el otro, el Montoro como se llame. Claro, ¿quién se llevaba el dinero? ¿Quién ganaba el dinero? ¿Quién es eso? Ellos. ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué? Nosotros trabajando para ellos. Y eso creo
que Néstor Padrón no lo hubiera consentido. No lo hubiera consentido. Néstor Padrón es una persona que, lo vuelvo a repetir, para mí es un toscalero de lujo, un toscalero que merece nuestro homenaje y que sigo diciendo que la calle García Morato, en la calle García Morato, que es donde yo lo conozco 2 veces, porque 2 veces me dio clase, solamente el decirme él, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Qué es lo que siempre he dicho yo del cura de la iglesia San José? Que su obligación como pastor, ¿no?, que para eso entran en la iglesia, es venir por las casas y preguntar, no mandar gente, sino él en persona, venir, tocar y preguntar cómo te va, qué necesidades tienes, en qué te puedo ayudar. Y entonces verías que la iglesia San José se llenaría de gente. Pero sean religiosos o no, sean ateos o sea lo que sea, irían por él allí. Porque si un señor se dedica a ayudar, la gente va. Y eso es lo que tenía Néstor Padrón. Todo el mundo, yo nunca he escuchado de Néstor Padrón decir una palabra fea de él. Nunca. Ni de su partido, ni de los partidos contrarios, de nadie. Y entonces sí, entonces yo consideraba que el Partido Socialista era obrero, porque este señor luchaba por el obrero. Yo ahora mismo, cuando me empiezan a hablar de los sindicatos, yo es que me meo de la risa, ¿no? Cuando estaba Luis de Alba, que eran tiempos de la dictadura, ese señor te solucionaba los problemas. A los músicos les solucionaba los problemas. Muchos que no sabían hacer música, llegaba él y hablaba con Rafael Ibarria y lograba que ese señor tuviera un carnet de atracción o pudiera tocar con una orquesta y ganarse la vida porque lo necesitaba. Esas son las personas que necesitan ser homenajeadas, sean del Toscal o sean del barrio que sea. Y en este caso de Néstor Padrón, porque ya digo que yo no sé en qué lugar nació, si nació en el Toscal o nació en otro barrio, pero lo que es claro es que su vida en el Toscal la hizo como un toscalero de honor, y con eso me quedo. Néstor Padrón, mi gran afecto por ti.